Hola, hoy vamos a meternos de lleno en los números de Enaex S.A. Vamos a analizar sus estados financieros consolidados, los del segundo trimestre de 2025. Tenemos el informe completo, que está revisado por Deloitte y, preparado bajo normas internacionales de información financiera, las NIF. Específicamente la NIC 34, que es la de información intermedia. Y un detalle importante, todas las cifras que vamos a mencionar están en miles de dólares estadounidenses. Lo van a ver como MUSS. La idea hoy es, desmenuzar toda esta información financiera, que a veces puede ser un poco árida, ¿no? Para entender bien qué está pasando con Enaex, cómo les fue en este periodo, cuál es su situación financiera real. Queremos sacar los puntos más importantes. Pero antes de entrar de lleno a los números, quizás recordemos un poquito qué hace Enaex, ¿te parece? Exacto, perfecto. Enaex y sus filiales, lo que llamamos el grupo, son un jugador clave a nivel latinoamericano y, la verdad, mundial en la producción de nitrato de amonio grado explosivo. De hecho, tienen el complejo productivo, el más grande del mundo de este tipo, allá en Mejillones, en Chile. Esto los pone como el tercer productor global. Y no solo fabrican, también dan servicios integrales de fragmentación de roca, algo esencial para la minería en muchísimos países. Entendido. Un actor principal en su sector entonces, con base chilena pero alcance global. Con eso en mente, empecemos a ver las cifras. ¿Qué nos dicen los resultados generales de la primera mitad del 2025? Bueno, si miramos el estado de resultados consolidado, vemos una tendencia positiva. Arriba de todo, en los ingresos. Los ingresos de actividades ordinarias en los primeros 6 meses de 2025 llegaron a MUSS 1009,544. Y esto es un crecimiento interesante, si lo comparas con los MUSS 910,888 del mismo periodo en 2024. ¡Wow! Casi $1,000 millones de ingresos en 6 meses. Es un aumento de, ¿qué será? Cerca del 11%. Es bastante, ¿no? ¿Y eso cómo se ve más abajo? ¿En la rentabilidad? ¿Mejoran también los márgenes o...? Sí, así es. Ese crecimiento en las ventas se nota también en la ganancia bruta. Pasó de MUSS 218.509 en el primer semestre de 2024 a MUSS 240.362 ahora en 2025. O sea, no solo venden más, sino que parece que mantienen o incluso mejoran un poquito el margen bruto. Y la ganancia operacional, que es, digamos, el resultado propio del negocio antes de intereses e impuestos, también mejora. Subió de MUSS 126.173 a MUSS 140.243 en el semestre. Vale, ingresos y beneficio operativo para arriba. Y la última línea, la que le importa al final a los dueños, la ganancia neta, la atribuible a los propietarios. Sigue esa línea. Sí, también. Muestra una mejora clara. Para los 6 meses que terminaron el 30 de junio, esta ganancia neta fue de MUS 87.993 en 2025, bastante más que los MUS 76.049 de 2024. Y esto se ve directo en la ganancia por acción básica, que es un indicador clave para los inversionistas, ¿no? Subió de $0.669 por acción a $0.771 en el semestre. Definitivamente son números que sugieren que les fue bien recientemente. Mencionaste antes su alcance global, y viendo estos números, creo que vale la pena mirar un poco más esa expansión. La nota 2 del informe habla de eso, ¿verdad? Correcto, la nota 2 lo confirma. Aunque Enaex tiene, digamos, una base muy fuerte en Chile y Latinoamérica, con plantas, operaciones de servicios importantes en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, su ambición claramente va más allá. Han hecho movimientos estratégicos importantes fuera de la región. ¿Cómo cuáles? Me suena algo de adquisiciones grandes que hicieron. Exacto. Compraron DB Bigford Enaex, en Francia. Ellos son líderes mundiales en sistemas de iniciación, detonadores electrónicos, tecnología súper importante en la minería moderna. Luego, en 2020, dieron el salto a África. Y más reciente, a principios de 2023, compraron el 100% de MTI Group en Australia. MTI está especializada en soluciones para minería subterránea. Estas compras son, fundamentales para entender cómo está estructurada la compañía hoy. Y como vamos a ver, impactan el balance. Si miras la lista de filiales en la nota 4.3.b, es larguísima.
Tienen operaciones directas o indirectas en Sudáfrica, Botsuana, Zambia, México, Tailandia, Canadá, Estados Unidos, además de las que ya dijimos. Impresionante esa huella global, la verdad, y esa expansión, claro, se tiene que ver en la estructura financiera. Hablemos del balance, el estado de situación financiera. Al 30 de junio de 2025, los activos totales, un poco más de MUS2 mil millones, MUS2 1009.324 para ser exactos, crecieron desde los MUS2 182.271 que tenían a fines de 2024. ¿Qué hay ahí dentro que llame la atención? Hay varias cosas importantes, sí. Por un lado, lo físico, ¿no? Propiedades, planta y equipo, el PPE. Tiene un valor neto en libros de MUS 677.140. Luego, y esto conecta con las compras que decíamos, están los activos intangibles distintos de la plusvalía, que son MUS 155.691. Y la propia plusvalía o goodwill, que suma MUS 110.130. Estos no son fierros, digamos, sino valor que viene de marcas, clientes, tecnología, y el sobreprecio que pagaron al comprar empresas. Millones juntos entre plusvalía y otros intangibles. Es más del 10% del activo total. Eso dice mucho de su estrategia de crecer comprando, ¿no? ¿Qué más destaca en los activos, Sam? También son importantes los deudores comerciales. Las cuentas por cobrar a clientes, netas de provisiones, son MUS 401.366. Esto refleja el volumen de negocio, claro, pero también es capital de trabajo que hay que gestionar bien. Y bueno, el efectivo y equivalentes, la caja disponible, que está en MUS 240.709. Ok, eso es lo que la empresa tiene o le deben. ¿Y cómo financia todo eso? Miremos los pasivos y el patrimonio. El total de pasivos es MUS 1.032.018. ¿Cuáles son las deudas más grandes ahí? La parte más gorda de los pasivos son, sin duda, las obligaciones financieras. La nota 23, que detalla los otros pasivos financieros, muestra un total de MUSC 569.710 millones entre corto y largo plazo. Esto incluye préstamos de bancos, bonos que emitieron en el mercado y también operaciones de confirming, que es básicamente una forma de financiar proveedores a través de un banco. Más de $500 billion en deuda financiera. Eso implica una carga de intereses y tener que estar refinanciando. ¿Qué otras deudas importantes hay? Están las cuentas por pagar comerciales, lo que le deben a sus proveedores. Suman MUS 262.639 en el corto plazo. Y también hay provisiones importantes por beneficios a los empleados, principalmente indemnizaciones por años de servicio, otros compromisos laborales. Suman unos MUS 68 millones entre corrientes y no corrientes. El resto, para llegar a los MUS 2.009 millones de activos, es el patrimonio, el que corresponde a los propietarios, que llega a MUS 912.798. Volvamos un momento a esos intangibles y la plusvalía, que suman bastante. Dijiste que vienen de las adquisiciones. ¿La nota 20 debe dar más detalle de esa plusvalía de MUS 110 millones? Exacto. La nota 20 te dice de dónde salió esa plusvalía. Viene de la compra de Exxon en Brasil, de NAEX Europe, que es la que tiene a Davy Bickford en Francia, Explon en Chile, las operaciones en África, NAEX África, la compra de los activos de Downer Blasting Services en Australia, eso es NAEX Australia, y la más reciente Wandu Holdco, que es la matriz de MTI Group, también en Australia. Esta cifra no es solo un número en el papel, es el reflejo financiero de esa apuesta estratégica de NAEX por crecer fuerte fuera de Latinoamérica, a veces pagando más de lo que valen los activos identificables por el potencial de sinergias o crecimiento futuro que esperan lograr. Es como el precio de la ambición global, podríamos decir. Pero me imagino que esa plusvalía no es un valor que esté ahí para siempre, ¿o sí? No, para nada. Ese es un punto clave. Contablemente, la plusvalía no se amortiza como una máquina, pero la empresa tiene que evaluar por lo menos una vez al año si su valor se ha deteriorado. O sea, si las expectativas que justificaron pagar de más ya no son realistas. La nota 4.14a explica cómo hacen eso. Y no es solo teoría, ¿eh? La nota 16Q dice clarito que en diciembre de 2022 tuvieron que reconocer una pérdida por el deterioro total, de la plusvalía que tenían de Industrias Cachimayo en Perú. Eso te recuerda que integrar negocios globales tiene sus riesgos. No siempre sale como uno espera.
Entendido. Es una apuesta que hay que mirar de cerca. Y además de la plusvalía, ¿estaban esos otros MUS 155 millones en intangibles? ¿Qué tipo de cosas incluye eso? Según dicen las notas 4.12 y 21, es una mezcla interesante. Hay marcas comerciales y, ojo, que varias se consideran de vida útil indefinida. Eso significa que, igual que la plusvalía, no se amortizan cada año, sino que se testean por deterioro. También hay valor en la relación con clientes, que sí se amortiza, generalmente a 12 años. Acuerdos de no competencia de las adquisiciones, usualmente a 5 años. Patentes tecnológicas con vidas de 10 a 14 años. Licencias para operar en algunos países, algunas indefinidos, y programas informáticos, software, típicamente a 10 años. Suena complejo valorar y gestionar todo eso. Supongo que ahí entra mucho el criterio de la gerencia, ¿no? Totalmente. La nota 6, sobre juicios y estimaciones críticas, lo confirma. La gerencia tiene que hacer supuestos importantes sobre cuánto van a durar esos intangibles, sobre si hay deterioro o no en la plusvalía y en estos activos. No es una ciencia exacta, claro. Depende de analizar el negocio, la competencia, la tecnología. Ok, cambiemos un poco el foco y miremos el flujo de caja. El estado de flujos de efectivo, en la página 10 del informe, nos cuenta la historia del dinero, ¿no? ¿De dónde vino y a dónde fue en estos 6 meses? ¿Genera caja la operación del día a día? Sí, las actividades de operación generaron un flujo neto positivo, $57.257. O sea, el negocio principal sí produce caja. Pero, si miras las otras actividades, ves a dónde se está yendo ese dinero. Y más. Las actividades de inversión usaron $4.696 netos, principalmente en comprar propiedades, planta y equipo e intangibles. Es normal en una empresa que está creciendo. ¿Y las de financiación? Ahí suelen estar los movimientos grandes de deuda y accionistas, ¿cierto? Efectivamente. Las actividades de financiación tuvieron un uso neto de caja de MUS 69.115. Aquí lo más grande que salió fue pagos de préstamos que ya tenían por MUS 67.56 y el pago de dividendos a los accionistas por MUS 55.416, aunque también entró caja por nuevos préstamos que pidieron, por MUS 68.205. Entonces, si sumamos todo, la operación genera caja, pero se invierte en crecer y se usa todavía más en devolver deuda y pagar dividendos. El resultado neto es que bajó el efectivo total, ¿no? Correcto. Hubo una disminución neta del efectivo y equivalentes de MUS 11.858 en el semestre. Esto es después de ajustar por un efecto positivo de tipo de cambio en la caja en otras monedas, que fueron MUS 3.696. El saldo final de efectivo quedó en MUS 240.709, y aunque es un poquito menos que a principio de año, MUS 252.567, es interesante ver que es bastante más alto que el que tenían a mediados de 2024, que era MUS 177.872. Así que bueno, aunque el semestre consumió algo de caja, la posición de liquidez parece más sólida que hace un año. Una historia de flujo de caja que refleja esa tensión, ¿no?, entre generar en el día a día, invertir para el futuro y cumplir con los bancos y los accionistas. Ahora, operar en tantos países y depender de la minería global, eso debe traer riesgos importantes. ¿Qué dice la nota 5 sobre cómo manejan esos riesgos financieros? La nota 5 es bastante clara en eso. Identifican varios riesgos clave. Primero, el riesgo de mercado. Lógico, está súper ligado a cómo le va la minería mundial. Dan detalles de su exposición. Más o menos el 41% de sus ventas dependen del cobre, 15% del carbón, 7% del hierro, 7% del platino, 6% del oro. Claramente, si los precios o la demanda de estos commodities se mueven mucho, les pega directo. Segundo, riesgo de tipo de cambio. Operan y tienen activos y deudas en un montón de monedas. Peso chileno, dólar, euro, real brasileño, dólar australiano, rand sudafricano y otras más. Si estas monedas se mueven mucho contra el dólar, que es su moneda principal, les puede afectar los resultados y el balance. Dicen que monitorean su exposición neta y que usan activamente derivados financieros para cubrirse. Mencionan forwards y cross-currency swaps, CCS, que son básicamente herramientas para fijar tipos de cambio a futuro o cambiar flujos de deuda entre monedas. Por ejemplo, usan CCS para cubrir deuda que tienen en UF en Chile. Así eliminan ese riesgo.
Incluso muestran análisis de sensibilidad estimando cuánto cambiarían sus resultados si los tipos de cambio se mueven. Tercero, riesgo de tasa de interés. Tienen bastante deuda financiera, como vimos, a corto y largo plazo. Una parte es a tasa variable, ligada a tasas como SOFR más un spread. Eso significa que sus costos financieros pueden subir o bajar. Otra parte es a tasa fija. Para manejar esta volatilidad usan también derivados. En este caso, Interest Rate Swaps, IRS, que les permiten cambiar deuda de tasa variable a fija. Les da más previsibilidad. El análisis de sensibilidad que muestran sugiere que el impacto de cambios moderados en las tasas, digamos 50 puntos básicos, no sería tremendo, menos del 1% en gastos financieros. Y finalmente, el riesgo de que los clientes no paguen. El clásico riesgo de crédito. ¿Cómo lo ven ellos? Lo consideran bajo, según explican en la nota 5.4. Su argumento principal es que el 80% de sus ventas son a mineras grandes. Con ellas suelen tener contratos largos y en general estas empresas tienen buena calidad crediticia. Hablan de A+ o más. Para el otro 20% de clientes y para exportaciones, usan cosas como seguros de crédito o cartas de crédito para minimizar el riesgo de que no les paguen. Y como un respaldo extra de su propia solidez, la nota también menciona las calificaciones crediticias de NAX misma. Feller Rates les da AA con perspectiva positiva y Fitch Ratings les da AA con perspectiva estable. Tener buenas calificaciones les ayuda a conseguir financiamiento más fácil y barato. Está claro que están atentos a los riesgos y tienen estrategias para manejarlos. Solo para confirmar la formalidad. Estos números siguen las NIF y los revisó Deloitte, como dijimos al principio, ¿verdad? Correcto. La nota 3 lo confirma. La base es la NIC 34, de información intermedia. La nota 4 es larguita. Detalla las políticas contables clave. Cómo consolidan filiales, cómo valoran activos, cómo reconocen ingresos, etc. Y como dijimos antes, la nota 6 es bien interesante porque revela dónde la gerencia tiene que usar su juicio y hacer estimaciones críticas. ¿Podrías recordarnos esas áreas clave donde entra el juicio de la administración? Porque no todo es blanco y negro en la contabilidad. Claro, la nota 6 lista varias. Estimar la vida útil de las propiedades, planta y equipo y de los intangibles. O sea, ¿cuánto va a durar realmente esa patente o esa relación con el cliente? Evaluar si hay deterioro en el valor de la plusvalía y otros intangibles. ¿Sigue valiendo lo que pagamos por esa empresa que compramos? Hacer cálculos actuariales complejos para las provisiones de beneficios a empleados, como las indemnizaciones o pensiones, que dependen de supuestos sobre rotación, salarios futuros, tasas de descuento. Determinar el valor justo de los derivados que usan, que cambia todo el tiempo. Estimar provisiones por si se les vuelve obsoleto el inventario de explosivos o materias primas. Calcular provisiones para posibles juicios o temas ambientales. Y determinar los impuestos diferidos, que dependen de cuánto esperan ganar en el futuro. Son todas áreas donde no hay una única respuesta correcta. Se basan en la mejor estimación de la gerencia en ese momento. Interesante ver dónde está esa, digamos, subjetividad informada dentro de los números. ¿Hay algo más sobre gobernanza o temas relacionados? Como transacciones entre partes del grupo. Sí, la nota 11 habla de las transacciones con partes relacionadas. Detalla operaciones comerciales y financieras con otras empresas del grupo Sigdo Coppers, que es el controlador de NAX, y también con asociadas, como Distribuciones Quino en México. El informe dice que todas estas transacciones se hacen en condiciones de mercado, como si fueran con un tercero cualquiera. Además, esta nota informa cuánto se le pagó en total al directorio, al comité de directores y al personal clave de la gerencia durante el periodo. Transparencia en ese punto. Y veo que también hay una nota específica, la 38, sobre medio ambiente y sostenibilidad. Hoy en día eso es cada vez más importante, ¿no? ¿Qué destaca en AXI? Es una nota bastante completa, la verdad, lo que sugiere que le dan importancia. Describe su estrategia ESG, ambiental, social y de gobernanza. Mencionan proyectos concretos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente el óxido nitroso de su planta Prilex. Reportan que usan cada vez más energías renovables. Dicen que llegaron a 90.6% de fuentes limpias a fines de 2024. Destacan que emitieron un bono financiero ligado a objetivos de sostenibilidad, un SLB. Eso ata sus finanzas a metas ambientales. Hablan de gestión del estrés hídrico, identifican qué filiales operan en zonas con poca agua y qué hacen al respecto. Mencionan economía circular para reducir residuos. Cuentan que hacen análisis de ciclo de vida de sus productos para ver el impacto ambiental total.
y que evalúan riesgos de biodiversidad cerca de sus operaciones. Incluso cuantifican algunos gastos en gestión ambiental. Parece un enfoque bastante serio en ESG, más allá de lo financiero. Ya para ir cerrando el análisis del informe, pasó algo importante después del 30 de junio, que es la fecha de corte, que debamos saber. La nota 39 de Hechos Posteriores menciona una cosa relevante. El 24 de julio de 2025, el directorio de Enaex acordó proponer y luego pagar un dividendo provisorio, es decir, un adelanto de las ganancias del año 2025 para los accionistas. Este dividendo se pagaría el 27 de agosto de 2025. Fuera de eso, la nota dice que no hubo otros hechos posteriores que pudieran afectar mucho la información de estos estados financieros intermedios. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante con este análisis de las cifras de Enaex. Si tuviéramos que resumir los puntos clave, vemos una empresa que muestra crecimiento en ingresos y en beneficios en esta primera mitad de 2025 comparado con el año pasado. Su apuesta clara por crecer fuera de Chile se ve fuerte en la estructura de filiales y en el balance, con esas cifras importantes de plusvalía e intangibles por las compras. Financieramente, parece mantener una posición sólida. Tiene buenas calificaciones crediticias, aunque tiene un nivel de deuda importante que hay que gestionar. Y se nota que están manejando activamente los riesgos de operar en tantos lados y depender de los ciclos de los commodities y las monedas. Exacto. Y quizás, como reflexión final, si conectamos los puntos que vimos, por un lado, esta expansión internacional fuerte y reciente, sobre todo con la entrada en Australia con MTI Group, ¿no? Lo vimos en las notas 2, 16, 20. Por otro lado, una dependencia clara del ciclo minero global, bien detallada en la nota 5 de riesgos. Y al mismo tiempo, vemos un enfoque cada vez más claro y detallado en temas ESG, como muestra la nota 38. Todo esto nos lleva a una pregunta interesante para seguir mirando a futuro. ¿Cuál será el próximo gran desafío o el próximo movimiento estratégico para Enaex? Podría ser que también logran integrar esas compras recientes, como MTI Group, para que realmente den los resultados esperados. O cómo van a manejar la volatilidad que seguro vendrá en los precios de los metales, que son clave para sus clientes. Oye, y esto es quizás lo más interesante, cómo esas inversiones en sostenibilidad, como sus proyectos de descarbonización o la gestión del agua, podrían pasar de ser solo para mitigar riesgos o cumplir normas, a convertirse en una fuente real de valor y de ventaja competitiva, en un mercado y una sociedad que cada vez piden más este tipo de compromiso. Sin duda, un punto clave a seguir de cerca.